continuamos con el estudio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que este es un acontecimiento importante para la iglesia, ya que la misma Biblia nos afirma que si Cristo no resucitó, en vano es nuestra fe. Por lo tanto, esto nos garantiza que nosotros también vamos a resucitar y tendremos cuerpos glorificados como el de nuestro Señor Jesucristo. Así que alégrate, iglesia, y en unos momentos continuamos con este estudio, la última parte. Bien, continuando con este estudio tan interesante e importante de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, veníamos diciendo que las mujeres, María Magdalena y la otra María, entraron al sepulcro y fueron, se encontraron con dos ángeles, los cuales les anunciaron que Jesucristo había resucitado. Y les dijeron, mirad el lugar donde le pusieron, que no está ahí. Los ángeles les habían manifestado a María Magdalena y a la otra María que fueran y les informaran a los demás discípulos y a Pedro que Jesucristo más adelante se iba a encontrar con ellos. Estas mujeres estaban muy ansiosas con esta noticia, que inmediatamente asustadas y posiblemente hasta temblorosas, corrieron para dar la información a los discípulos. Y la palabra nos dice que mientras iban en el camino no decían nada a nadie. O sea que estas mujeres estaban simplemente centradas en llevar aquella noticia a los discípulos de Jesús, a los 12 específicamente, a los 11 específicamente a Pedro. Estas mujeres llegaron y se los contaron, pero dice la palabra de Dios que a ellos les pareció como si fuera una locura, no creyeron en las palabras de aquellas mujeres. Recordemos que el testimonio de una mujer no era considerado como válido en aquella ocasión, y por lo tanto ellos mismos corrieron, en el caso de Pedro y de Juan, corrieron hasta la tumba de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice que Juan corrió más a prisa, pero no entró al sepulcro, sino que esperó a Pedro. Cuando Pedro llegó, él fue quien hizo la entrada primero al sepulcro, y allí vio los lienzos que estaban bien ordenaditos, que no estaban tirados. Esto podría significar que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo no había sido hurtado por ningunos ladrones, y sino que Él resucitó y acomodó todos los lienzos aparte, en un solo lugar, en diferentes partes de la tumba, los lienzos y la mortaja. Y Pedro posiblemente se preguntara, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo pudo salir de la mortaja? Esto no es posible. Y Pedro desde este momento posiblemente empezó a creer en el milagro de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Poco a poco Pedro se fue convenciendo de esta gran verdad. Vamos a entrar a la parte donde los guardias mintieron, sobornados por el Sanedrín, para que dijeran que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo se lo habían robado. Estas autoridades, estos guardias posiblemente pertenecían al templo, por lo cual es entendible que los sumos sacerdotes o los escribas, los maestros de la ley, pudieron hablar en favor de ellos para que no fueran ejecutados por descuidar sus funciones. Recordemos que cuando un soldado dejaba escapar a un prisionero, ese soldado, quien quiera que sea, era condenado a muerte. Pero como decíamos anteriormente,
Estos soldados pertenecían a la guardia del templo el Sanedrín, los miembros del Sanedrín pudieron defenderlos para que no les hicieran daño. Y así se regó la noticia de que Jesucristo en realidad su cuerpo había sido robado por ladrones. Ellos regaron esta noticia y eso nos da a entender algo tan triste como aquellos miembros del Sanedrín, aquellos líderes religiosos de aquella época tenían la mente tan enceguecida que aún sabiendo que aquel acontecimiento había ocurrido, prefirieron propagar una mentira e incluso también el pueblo estaba tan frío espiritualmente que también prefirieron creer aquella mentira. Nos dice la palabra de Dios que cuando las personas no creen a la verdad, entonces Dios les envía un espíritu para que crean a la mentira. Vamos a hablar sobre cómo Jesucristo se le aparece a María Magdalena y a la otra María. Sabemos que estas mujeres eran bien consagradas y estaban compenetradas con nuestro Señor Jesucristo, que ellas fueron las primeras que fueron al sepulcro. Incluso María Magdalena nos dice la palabra que ella fue la primera que vio a nuestro Señor resucitado y se postró a sus pies, y Jesús le dice: no me toques porque todavía no he subido a mi Padre. Y este acto de esta mujer, de María Magdalena, puede indicar una falta de fe, porque quería tocar al Maestro para saber si en realidad era nuestro Señor resucitado. Estas mujeres, Dios le dio el privilegio de ser las primeras en verlo con vida. Dios le dio a las mujeres un puesto muy especial en lo que es su ministerio. La Biblia también nos dice que nuestro Señor visitó en el recorrido a Emaús a algunos de sus discípulos que iban hablando por el camino, que estaban tristes por aquel acontecimiento, y Jesús se presentó como un forastero que no era conocido al principio por ellos y empezó a hablarles la palabra desde el Antiguo Testamento, todo lo que estaba escrito de él, sobre lo que era el Mesías, su función y cómo tenía que padecer y luego resucitar. Y Jesús entró con ellos a sus casas. Y allí estas personas, cuando Jesucristo les habló mientras comía y repartía el pan, sus ojos fueron abiertos, pero inmediatamente Él desapareció de la vista de ellos, y ellos entendieron, aquellos caminantes, discípulos, que la Biblia no menciona sus nombres, pero sí sabemos que eran discípulos de Jesús, y se llenaron de gran gozo al conocer que Jesucristo en realidad ya había resucitado. Lo que es la gran comisión y la ascensión, Jesucristo le dio una gran comisión a la iglesia naciente. Debía ser una iglesia misionera y llevar el mensaje del evangelio por todas las naciones. Al principio le dijo: no salgan de Jerusalén hasta que no hayan recibido la promesa del Padre. Pero luego en la gran comisión dice: id, un mandato, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a todas las naciones, todas las criaturas. El que creyere y fuere bautizado sería salvo, y el que no creyere entonces sería condenado. Esta es la misión universal de la iglesia: llevar el evangelio por todos los rincones del mundo. El mandato no fue hecho por cualquier persona, este mandato fue hecho por el Rey soberano. A Jesucristo se le conocía como el Rey de los judíos, pero ya luego de resucitado, Él se autoproclamó, se autodeclaró Rey de reyes y Señor de señores, y Él fue con este título quien nos encomendó que fuéramos por todo el mundo y que Él estaría con nosotros hasta el fin del mismo. El mandato
comprende un ministerio misionero para la iglesia. Es una función principal de la iglesia llevar el evangelio a todas las criaturas. También el que da la orden la acompaña con la promesa de estar permanentemente con cada uno de nosotros hasta el final. No importa lo que suceda, no importa las adversidades. Nosotros cumplimos con la orden general, con el mandato general de llevar la palabra de Dios a todos los rincones donde podamos ir. Y Jesucristo prometió estar con cada uno de nosotros. La promesa del Padre nos enseña que era necesaria la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo para la redención de la iglesia. Durante la ascensión de nuestro Señor, nótese que Él subió al cielo en forma lenta y luego fue oculto, tapado por una nube, y mientras Él ascendía les decía a los discípulos, les encomendaba esta gran comisión y les decía que Él iba a estar con toda su iglesia hasta el fin del mundo. Y mientras los discípulos miraban al cielo, se aparecieron dos ángeles, quienes les manifestaron: varones y galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así mismo volverá, como le habéis visto ir al cielo. Ahora, ¿por qué Jesús subió al cielo de esta manera y no simplemente desapareció como lo había hecho durante los últimos 40 días, cuando se manifestaba de esta forma a sus discípulos, apareciendo y desapareciendo a puertas cerradas, sin abrir ningún lugar, sin abrir ninguna puerta? Lo hizo porque esto tenía un significado muy importante. Les dijo que Él estaría con el Padre, y ellos necesitaban comprender que desde aquel momento ya no lo iban a volver a ver más físicamente. Por esta razón, Jesucristo ascendió de esta manera al cielo y no simplemente desapareció. También puede significar que la iglesia también va a ser levantada, como nuestro Señor Jesucristo se fue al cielo y fue oculto por una nube. Y de esa misma manera también puede indicar que así mismo como Él se fue, que ascendió, así mismo bajará al monte de Jerusalén para llenar toda la tierra en su reinado ya universal en el milenio. Después, hermanos, de leer todo lo que hemos, o de estudiar todo lo que hemos visto sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, no podemos seguir siendo como personas incrédulas. El Evangelio transforma las vidas, el Evangelio nos transforma a nosotros, y ese Evangelio debe transformarnos para siempre a cada uno de nosotros. Dios le bendiga, mis hermanos. Hasta aquí este estudio sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Espero que le haya sido de mucha bendición. Y recuerden la regla de oro en Mateo 7:12. Haz con los demás como tú quieres que los demás hagan contigo. Recuerda suscribirte a nuestro canal La Regla de Oro, compartir estos videos para que la palabra de Dios llegue a más personas. Hasta una próxima ocasión, y recuerda, antes te voy a dejar el link, el enlace del canal de Telegram, donde estamos subiendo videos, también imágenes, citas bíblicas que serán para tu bendición. Hasta una próxima ocasión.